Mitología nórdica. Épica. Del Ragnarok al renacer del mundo. La saga completa. Capítulos 31-58. Capítulo 31. El nuevo sol y la luna. Los hijos que heredan el cielo. El Ragnarok no solo había destruido la tierra y a los dioses, también había devorado los cielos. El sol, perseguido y devorado por el lobo Skoll, se apagó en el fragor de la batalla final. La luna, cazada por Hati, desapareció en la oscuridad. El firmamento quedó vacío, y por un tiempo la tierra conoció un silencio oscuro, iluminada apenas por el fuego y las estrellas. La hija del sol. Pero de las cenizas del astro dorado surgió su hija, tan radiante y brillante como su madre. Ella heredó el carro celestial y los caballos de fuego que lo arrastraban, jurando no permitir que la oscuridad reinara de nuevo. Los dioses la llamaron Sol Joven, y los hombres, al mirarla por primera vez en el cielo, comprendieron que el ciclo nunca muere, solo se transforma. Su luz era más pura, menos abrasadora que la de su madre, como si la nueva era exigiera un calor más suave para la tierra renacida. El hijo de la luna. De igual manera, la luna tuvo descendencia, un hijo nacido de la noche y la plata, que recogió el manto de su padre desaparecido. Este nuevo Moni tomó las riendas del cielo nocturno, guiando la calma de los hombres con su luz serena. Bajo su mirada, los sueños florecían, y las nuevas generaciones de mortales aprendieron a confiar en el ritmo de los astros, pues el día y la noche volvían a danzar en armonía. El pacto eterno. Cuando los hijos del sol y la luna se encontraron en el cielo, hicieron un juramento. Jamás dejaremos que los lobos devoren nuestro destino. Nuestra luz será guía para hombres y dioses, y el cielo nunca volverá a estar vacío. Los dioses sobrevivientes escucharon aquel pacto y supieron que el firmamento estaba a salvo. La esperanza bajo los astros. Los hombres, al ver que el sol volvía a alzarse por el este y la luna a brillar por la noche, sintieron renacer la esperanza. Cantaron himnos a los nuevos guardianes del cielo, agradeciendo que, aunque todo había terminado, el día y la noche continuaban su ciclo eterno. Los niños crecieron mirando el cielo y escuchando las historias de los viejos tiempos. Hubo un día en que el sol y la luna murieron, pero sus hijos nos devolvieron la luz. El nuevo ciclo, con el nuevo sol y la nueva luna, el mundo dejó de ser un lugar de ruinas y comenzó a latir como un corazón joven. El cielo renovado era la promesa de que, aunque los finales sean inevitables, siempre habrá un renacer. Capítulo 32. El consejo de los dioses. La ley del nuevo mundo. El Ragnarok había dejado al mundo sin Odín, sin Thor, sin Tyr, sin muchos de los que habían regido los destinos del cosmos. Sin embargo, de las ruinas surgió un nuevo orden, y los dioses que sobrevivieron comprendieron que no podían gobernar como antaño. El poder absoluto de un solo dios había llevado a excesos y a guerras eternas. El nuevo mundo necesitaba equilibrio. La asamblea en el claro sagrado. En el corazón de un bosque aún húmedo por el rocío del nuevo amanecer, los dioses sobrevivientes se reunieron. Balder, la luz renacida. Hodr, la sombra redimida. Vidar, el silencioso vengador de su padre Odín. Vali, la justicia nacida de la venganza. Magni y Modi, los herederos del trueno. Allí, bajo el nuevo sol, levantaron un círculo de piedras como símbolo de la igualdad entre ellos. La voz de Balder habló primero, con voz suave pero firme. Este mundo no debe volver a caer en las cadenas del destino ciego. No gobernaremos como reyes, sino como guardianes. El consejo de todos será la ley, y ningún dios se alzará por encima del resto. Los demás asintieron, pues sabían que la soberbia había sido la raíz de muchas tragedias. El papel de cada dios. El pacto fue sellado. Balder sería la voz de la luz y la esperanza. Hodr, aunque ciego, sería guardián de la verdad, pues conocía la oscuridad mejor que nadie. Vidar custodiaría los límites del mundo con su fuerza silenciosa. Vali sería juez de los hombres y los dioses, asegurando justicia donde surgiera el caos. Magni y Modi protegerían con el trueno, defendiendo a los inocentes y asegurando la fertilidad de la tierra con las tormentas. La promesa a la humanidad llamaron a Lif y Liftrasir, los primeros hombres, y les dijeron: «No seremos vuestros amos, sino vuestros protectores. La tierra es vuestra, y nosotros cuidaremos que el orden se mantenga». Los humanos, emocionados, juraron honrar a los dioses con gratitud y no con temor, como había sido en la era pasada. La ley del nuevo mundo. Así nació la ley del consejo, una alianza entre los dioses y los hombres. No había un trono, no había un monarca, había un círculo de voces,
un equilibrio de fuerzas. El cielo se iluminó con relámpagos que no destruyeron, sino que danzaron en señal de júbilo. El sol y la luna observaron desde lo alto, bendiciendo el pacto eterno. Un orden renovado. El nuevo mundo no era perfecto ni estaba libre de peligros, pero ya no estaba gobernado por la tiranía del destino inexorable. Había libertad, había esperanza, había equilibrio. Y los dioses en su consejo juraron: nunca más permitiremos que la sombra devore al mundo sin que la luz luche a su lado. Capítulo 33. El retorno de Idun, los frutos de la eterna juventud. El Ragnarok había consumido a dioses y gigantes, había reducido a cenizas todo lo que se conocía. Entre las pérdidas, una de las más sentidas era la de Idun, la guardiana de las manzanas doradas que concedían a los dioses la eterna juventud. Sin ella, los dioses sobrevivientes sentían el peso del tiempo. Aunque aún eran poderosos, sus cuerpos mostraban señales de cansancio y su espíritu se veía agotado por siglos de guerra. La añoranza de lo perdido Balder, al contemplar a sus compañeros, comprendió que sin Idun y sus frutos, los dioses no resistirían el paso de los siglos en este nuevo mundo. El equilibrio que hemos creado necesita esperanza duradera. Si nosotros caemos, la humanidad quedará sola, dijo preocupado. Fue entonces cuando Hodr, guiado no por los ojos, sino por su instinto profundo, pronunció: la vida siempre encuentra un camino para renacer. Quizá Idun no haya muerto, sino dormido en la raíz de algún fruto olvidado. El viaje al bosque eterno, Vidar y Vali partieron hacia el corazón del bosque más antiguo que había sobrevivido al Ragnarok. Magni y Modi los acompañaron, pues se temía que criaturas ocultas aún rondasen las sombras. Tras días de travesía, hallaron un árbol gigantesco que emergía de la tierra como si fuera un nuevo Yggdrasil en miniatura. Entre sus ramas, escondida en un resplandor dorado, estaba Idun, intacta, dormida como una semilla que espera la primavera. Cuando Vidar tocó la corteza del árbol, la diosa abrió los ojos. El fin no me destruyó, susurró, porque mientras la vida exista, la juventud siempre renacerá. Los nuevos frutos dorados. De su cofre sagrado extrajo manzanas aún más luminosas que las de antes, impregnadas con la fuerza de un mundo renovado. Estas no solo devolverán juventud a los dioses, explicó Idun, sino que nutrirán también a los hombres justos, dándoles salud y larga vida. Los dioses se maravillaron. Nunca antes los frutos habían sido compartidos con mortales, pero en este nuevo orden el equilibrio exigía generosidad. El banquete de la renovación. El consejo entero y los primeros humanos se reunieron alrededor de una gran mesa hecha de piedra y madera. Idun repartió las manzanas. A los dioses para restaurar su fuerza. A los hombres para recordarles que ellos también eran parte del nuevo ciclo divino. Cuando el primer mordisco fue dado, un resplandor recorrió la tierra. Los ríos corrieron con más fuerza, los campos florecieron y el aire se llenó del canto de aves que hasta entonces se creían perdidas. El símbolo de la eternidad, Idun declaró: mientras los frutos dorados sean cuidados, ni los dioses ni los hombres temerán la decadencia. La juventud no es solo ausencia de vejez, sino la fuerza de soñar y de comenzar de nuevo. Los dioses aceptaron y desde entonces las manzanas doradas se convirtieron en un símbolo compartido entre divinidad y humanidad. Capítulo 34. Los enanos forjadores. El renacer del arte de la creación. En los días antiguos, antes del Ragnarok, los enanos habían forjado las armas más poderosas: Mjolnir, el martillo de Thor; Gungnir, la lanza de Odín; Draupnir, el anillo de oro que se multiplicaba; Skidbladnir, el barco que podía doblarse como un paño. Pero en la Gran Guerra, muchos enanos desaparecieron, arrasados por el fuego de Surt y la caída de los mundos. Durante un tiempo, se pensó que su arte había muerto con ellos. El murmullo de las montañas. Tras el renacer de la tierra, Magni y Modi escucharon un rumor extraño en las cavernas. Un golpeteo metálico, rítmico y profundo, como un corazón latiendo en la piedra. Siguiendo el sonido, descubrieron que en las entrañas de una montaña aún humeante trabajaban los últimos descendientes de Brok y Sindri, los legendarios herreros. Sus martillos brillaban como estrellas en la oscuridad y las chispas iluminaban pasajes ocultos. El más anciano, llamado Dvalin, levantó la vista y dijo: el mundo ha cambiado, pero el arte de la creación no ha muerto. Mientras haya fuego en la fragua y metal en la tierra, los enanos existirán. La nueva fragua sagrada Balder y Hodr acudieron a verlos y pidieron a los enanos que no forjaran más armas de destrucción, sino instrumentos de vida.
Los enanos aceptaron el desafío y encendieron la gran fragua del renacer, un horno alimentado no por fuego de destrucción, sino por la luz del nuevo sol y la calma de la luna. De allí comenzaron a surgir maravillas, arados indestructibles para los hombres, copas que nunca se vaciaban de agua pura, campanas que espantaban a los espíritus oscuros, piedras rúnicas que guardaban sabiduría antigua. El pacto con los dioses Vidar declaró: los enanos ya no serán siervos de la guerra de los dioses. En este nuevo ciclo serán reconocidos como maestros de creación. Los enanos, orgullosos, aceptaron y juraron compartir su arte con los hombres dignos, enseñándoles a trabajar el hierro no solo para la batalla, sino para construir hogares y defender la vida. El eco de la eternidad. Con cada golpe de martillo, los túneles vibraban como si Yggdrasil mismo respirara. Los enanos no forjaban solo metal, forjaban esperanza. Idún, al verlos, ofreció sus manzanas doradas a los herreros más ancianos, prolongando su vida para que su arte no se perdiera. Así los enanos se convirtieron en guardianes de la memoria y la creación. Capítulo 35. El despertar de los elfos. Guardianes de la luz y la naturaleza. Cuando la guerra de los dioses y los gigantes devastó los 9 mundos, los elfos de la luz se retiraron en silencio. Sus palacios brillantes en Alfheim quedaron vacíos, sus jardines marchitos, y muchos creyeron que se habían extinguido. Pero la vida siempre guarda secretos en las raíces y en los rayos de sol. El retorno con el nuevo sol. Cuando la hija del sol iluminó el cielo renacido, un resplandor surgió en los claros de los bosques. De entre las flores que brotaban de la tierra húmeda y pura, los elfos despertaron. Sus cuerpos irradiaban la luz de las auroras, y sus ojos reflejaban la sabiduría de las edades perdidas. Los hombres los miraron con asombro, pues parecían parte del aire mismo. Hermosos, etéreos, casi imposibles de tocar. La misión de los elfos Balder y Hodr los recibieron con respeto. Los elfos hablaron con voces suaves como canto de pájaros. Hemos dormido para que la oscuridad no nos devorara. Ahora regresamos no como señores, sino como guardianes. Nuestra tarea es proteger la armonía de la naturaleza, para que el hombre no olvide que también pertenece a ella. Los dioses comprendieron que los elfos serían puente entre lo divino y lo vivo, entre el hombre y el bosque. Los dones a la humanidad. Los elfos enseñaron a los primeros hombres secretos que habían estado prohibidos en la era pasada. Cómo escuchar el lenguaje de los árboles, cómo sanar con las hierbas y el agua, cómo invocar la luz de las estrellas para protegerse de los espíritus oscuros. Así, los humanos descubrieron que la magia no era privilegio de los dioses, sino un vínculo natural con el mundo. El pacto de luz. En una ceremonia bajo el cielo estrellado, los elfos juraron ante Balder: mientras el nuevo sol brille y la luna guíe las noches, velaremos porque la belleza del mundo no sea destruida por la ambición ni por la sombra. Los dioses aceptaron, y así los elfos de la luz se convirtieron en aliados del Consejo Divino, portadores de equilibrio y guardianes del esplendor natural. El renacer de Alfheim. Alfheim volvió a florecer no como reino cerrado, sino como jardín abierto a todo aquel que respetara sus secretos. Las aguas corrieron claras, los árboles dieron frutos dorados, y las flores nunca más se marchitaron sin renacer. Los hombres, agradecidos, comenzaron a cantar himnos a los elfos al caer el sol, y sus voces se mezclaron con los coros etéreos que danzaban entre los rayos de la luna. Capítulo 36. El último gigante. El eco de las montañas antiguas. El Ragnarok había consumido a casi todos los Jotnar, los gigantes. Sus fortalezas se desplomaron, sus mares ardieron y sus montañas se quebraron. Pero no todos habían desaparecido. En lo más profundo de las montañas del norte, donde el hielo nunca se derrite, aún respiraba un ser colosal. Bergelmir, el último de los antiguos gigantes de piedra. El eco de un linaje olvidado. Bergelmir era descendiente de Ymir, el gigante primordial cuya carne había formado el mundo. Había sobrevivido al Ragnarok no por fuerza, sino porque se había retirado de la guerra, escondiéndose en cavernas tan hondas que ni el fuego de Surt pudo alcanzarlo. Durante siglos durmió como un peñasco, pero cuando el nuevo sol brilló sobre la tierra despertó y su rugido estremeció montañas enteras. Los hombres, al oír aquel estruendo, temieron que la era de los gigantes regresara. El encuentro con los dioses Balder, Vidar y Vali viajaron hasta la cordillera nevada. Allí encontraron a Bergelmir, erguido como una montaña viviente, con ojos que parecían glaciares en movimiento. El gigante no levantó su puño, sino que habló con voz grave. El mundo cambió y yo quedé atrás.
No deseo guerra, pues mi pueblo está muerto, pero llevo en mí la memoria de los gigantes, y esa memoria no puede perecer. Balder respondió con serenidad: el nuevo orden no busca borrar el pasado. Ven con nosotros, no como enemigo, sino como guardián de lo que queda de tu linaje. El guardián de las montañas Bergelmir aceptó. Juró no destruir, sino proteger los secretos de la tierra. Enseñó a los hombres a leer las vetas de las rocas, a extraer metales sin arruinar la montaña y a respetar la fuerza dormida bajo el suelo. Los dioses lo llamaron el eco de las montañas antiguas, pues su voz resonaba en cada caverna como recordatorio de los días primordiales. La reconciliación del ciclo. Así, por primera vez, un gigante no fue enemigo de los dioses ni de los hombres. Bergelmir se convirtió en un símbolo de reconciliación, prueba de que incluso las fuerzas más antiguas podían hallar un lugar en el nuevo mundo. Los hombres comenzaron a rendirle respeto como protector de los montes y los glaciares. Y cuando los truenos retumbaban en las cumbres, decían: el último gigante camina vigilando nuestras tierras. Capítulo 37. El mar renacido. El juramento de Ægir y Ran. Tras el Ragnarok, la tierra había reverdecido y el cielo brillaba con un nuevo sol. Pero el mar seguía siendo un misterio. Las aguas estaban turbias, agitadas por restos de la guerra. Muchos temían que las profundidades aún ocultaran sombras devoradoras. En los días antiguos, el mar había sido dominio de Ægir, el gigante de las olas, y su esposa Ran, guardiana de las redes que atrapaban a los ahogados. Se decía que ellos habían perecido en la tormenta final, pero el océano nunca muere del todo. El despertar de los antiguos señores del mar. Una mañana, pescadores humanos vieron surgir de las olas una figura imponente. Ægir, con barba de espuma y ojos como mareas eternas. A su lado estaba Ran, cuyos cabellos eran algas vivas que danzaban con las corrientes. Su regreso trajo tanto miedo como esperanza. Los hombres recordaban que Ran solía arrebatar vidas y que Ægir celebraba banquetes que podían tornarse en tormentas. Pero Ægir levantó su tridente de coral y habló: la guerra terminó. El mar no debe ser verdugo sino sostén. Este mundo necesita aguas que alimenten, no que destruyan. El juramento de Ran, que alguna vez había sido temida como la que recogía cadáveres en sus redes, también habló con voz profunda como el oleaje. En la nueva era no tomaré vidas, sino que guardaré las almas de los marineros caídos y las llevaré a un descanso sereno en el fondo de mis palacios de conchas. Así, ambos hicieron un juramento sagrado ante los dioses y los hombres. El mar daría peces y riquezas mientras se lo tratara con respeto. Las tormentas no serían castigo, sino advertencia para recordar la fuerza de las olas. El pacto con los navegantes. Los primeros barcos humanos zarparon, y Ægir les enseñó a leer las corrientes y las estrellas. Ran, en lugar de arrebatar vidas, les entregó amuletos de conchas que protegían a los marineros en sus travesías. De este pacto nació una tradición. Antes de cada viaje, los navegantes arrojaban una copa de hidromiel al mar, en honor a Ægir y Ran, pidiendo calma en el viaje. El mar como reflejo eterno. Desde entonces, el océano se convirtió en espejo de la nueva era, sereno cuando los hombres vivían en armonía, bravo cuando olvidaban el equilibrio y desafiaban a la naturaleza. Ægir y Ran no eran dioses complacientes, sino guardianes severos pero justos que recordaban a todos que el mar podía dar vida, pero también reclamarla si era profanado. Capítulo 38. El vuelo del halcón. El mensaje de Freyja al nuevo mundo. En la era anterior, Freyja, diosa del amor, la magia y la guerra, había vagado entre las sombras del Ragnarok. Muchos pensaron que había desaparecido para siempre, pues su palacio en Folkvangr quedó en silencio y las valientes mujeres que la acompañaban fueron dispersadas. Pero el amor y la belleza no mueren, solo esperan. El halcón en el amanecer. Un día, mientras los hombres sembraban sus primeros campos, un halcón dorado surcó el cielo. Sus alas brillaban con el fuego del nuevo sol y dejaban un rastro de chispas. Cuando aterrizó sobre una roca, el halcón se transformó en una mujer radiante. Era Freyja, que llevaba aún su manto de plumas de halcón. Sus ojos eran como mares infinitos, y en su cuello resplandecía el collar Brisingamen, intacto tras la catástrofe. Los hombres y los dioses se postraron ante ella, pues sabían que la diosa había regresado. El mensaje de Freyja alzó la voz, y sus palabras fueron como perfume extendiéndose en el aire. El mundo renace, pero no solo con fuerza y acero. El amor, la compasión y el deseo de crear también son armas contra la oscuridad. El nuevo mundo no debe repetirse en odio, sino en unión. Su mensaje no era de guerra,
sino de belleza y ternura, recordando que incluso tras la mayor destrucción, el alma humana podía florecer. La nueva misión de Folkvanger. En tiempos antiguos, Freyja había compartido con Odín a los guerreros caídos, llevándose a la mitad a su salón. Ahora declaró un nuevo propósito. No solo acogería a guerreros, sino también a mujeres y hombres sabios, artistas, curanderos y soñadores. Folkvanger sería un reino de renacimiento, no de preparación para otra guerra. La magia de la esperanza. Freyja devolvió a los humanos el conocimiento de la Seidr, las artes mágicas que permitían ver el futuro, sanar con cánticos y hablar con los espíritus. Pero advirtió: usad la magia con equilibrio. La ambición y la soberbia fueron las semillas del fin, el vuelo eterno. Cuando terminó de hablar, volvió a ponerse el manto de halcón y ascendió al cielo. Desde entonces, los hombres cuentan que en cada amanecer un halcón dorado sobrevuela los campos, y cuando lo ven, saben que es Freyja, recordándoles que la vida y el amor son las fuerzas más grandes del cosmos. Capítulo 39. El río de plata. El legado de las Nornas. En los días antiguos, al pie de Yggdrasil, las tres Nornas, Urdr, Verdandi y Skuld, tejían el destino de dioses y hombres en su telar invisible. Pero cuando el árbol del mundo se sacudió en el Ragnarok, muchos creyeron que sus hilos se habían roto para siempre. Sin embargo, el destino no muere, se transforma. El río que canta. Tras la batalla final, los hombres descubrieron un río de aguas plateadas que descendía desde las montañas hacia los valles nuevos. Quienes bebían de él soñaban con visiones, imágenes del pasado, del presente y de futuros aún no escritos. Los sabios comprendieron que aquel río no era común, sino el eco de las Nornas, cuyo poder se había fundido con las corrientes del mundo. El encuentro con las sombras de las Nornas. Una noche, Baldr y Hodr viajaron hasta las orillas del río. Allí, entre la neblina, vieron a tres figuras femeninas reflejadas en el agua. No eran cuerpos de carne, sino sombras brillantes, voces que resonaban como campanas en la corriente. Las Nornas hablaron: ya no tejemos el destino con hilos. El Ragnarok rompió el telar. Ahora cada ser, hombre o dios, debe hilar su propio camino. Pero el río llevará nuestra memoria, y quienes beban de él recordarán que todo destino nace de las decisiones. El don a la humanidad. Las Nornas no dieron órdenes ni profecías. En cambio dejaron un don. El agua del río enseñaría a los hombres que el futuro no estaba escrito, sino que dependía de sus actos. Los sueños revelados serían guías, no cadenas. Los primeros humanos que bebieron del río despertaron con una certeza. Podían equivocarse, podían triunfar, pero lo harían por su propia voluntad. El legado eterno. Desde entonces, el río de plata se convirtió en un lugar sagrado. Los viajeros acudían para escuchar su murmullo y buscar inspiración. Los poetas decían que cada ola era una palabra de las Nornas, y los sabios afirmaban que quien mirara fijamente su superficie veía reflejado no lo que sería, sino lo que podía llegar a ser. Así las Nornas, aunque ausentes, permanecieron vivas en cada decisión, en cada camino abierto por los hombres y dioses del Nuevo Mundo. Capítulo 40. El juramento de los cuervos. La herencia de Odín había caído devorado por Fenrir en la gran batalla, y con él se extinguió la presencia del padre de todos. Sin embargo, no todo de Odín murió. Sus dos cuervos, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria, habían volado lejos en el instante de la catástrofe. Sobrevivieron al Ragnarok, ocultándose en cielos lejanos, esperando el momento de regresar. El retorno de las aves sagradas. Cuando el nuevo sol brilló sobre Midgard, los hombres vieron dos sombras negras surcar el horizonte. Se posaron sobre la rama más alta de un árbol solitario y, al graznar, el aire se llenó de ecos que parecían voces antiguas. Los dioses supervivientes acudieron. Balder los reconoció y dijo: no son simples aves, son los últimos testigos de Odín. El juramento de los cuervos Hugin habló con voz clara: somos pensamiento y volaremos donde los hombres razonen y sueñen. Munin habló con voz profunda: somos memoria y jamás dejaremos que los hechos de los dioses y héroes caigan en el olvido. Ambos proclamaron un juramento solemne. Volarían cada día sobre Midgard y Asgard. Serían guardianes de la sabiduría y portadores de advertencias. Vigilarían que el sacrificio de Odín no se olvidara y que la soberbia no volviera a corromper a los pueblos. La herencia invisible, los cuervos no trajeron armas ni tesoros, sino algo más poderoso: la palabra. A los poetas humanos susurraban versos en sueños.
A los reyes recordaban que el poder sin justicia lleva al desastre, y a los niños les dejaban cuentos al oído para que la memoria de los dioses nunca desapareciera. El nuevo símbolo. Con el tiempo, Hugin y Munin se convirtieron en símbolos del equilibrio. Pensamiento sin memoria era vacío. Memoria sin pensamiento era piedra muerta. Juntos recordaban a todos que el verdadero legado de Odín no eran las batallas ni los sacrificios, sino la búsqueda incesante de sabiduría. Y cada vez que dos cuervos volaban juntos en el cielo, los hombres murmuraban con respeto. Odín sigue observando. Capítulo 41. El árbol nuevo. Las raíces del mundo renacido. El Yggdrasil antiguo, el fresno del mundo, había temblado y gemido durante el Ragnarok. Sus ramas ardieron en fuego celestial, sus raíces fueron mordidas por serpientes, y muchos creyeron que había muerto, pero la vida siempre busca un camino. El brote entre las cenizas. Un día, en el claro donde el tronco carbonizado de Yggdrasil aún se erguía como un monumento roto, los hombres vieron surgir un brote verde, pequeño pero luminoso. De él emanaba una fragancia dulce, y su savia brillaba como plata líquida. Los dioses supervivientes comprendieron que aquello no era un simple árbol, era el heredero de Yggdrasil, nacido de su esencia y nutrido por el sacrificio de las eras pasadas. La protección divina Balder declaró: «Este árbol será el centro del nuevo mundo. No sostendrá 9 reinos como antes, pero unirá a dioses, hombres y criaturas en un mismo destino». Vidar y Vali juraron protegerlo con sus vidas. Los elfos acudieron a bendecirlo con cantos de luz. Los enanos depositaron bajo sus raíces amuletos de hierro puro para que ninguna sombra lo corrompiera. El árbol de todos. A diferencia del viejo Yggdrasil, que estaba más allá del alcance humano, este árbol permitía que los hombres se acercaran. Quienes reposaban bajo su sombra sentían paz en el corazón. Los niños jugaban alrededor de sus raíces y los sabios lo consideraban un lugar sagrado para enseñar y meditar. Así, el árbol nuevo no era solo de los dioses, pertenecía también a la humanidad. El símbolo de unión. Con el tiempo, el árbol nuevo creció alto, extendiendo sus ramas hacia el sol y hundiendo sus raíces en ríos de plata y tierra fértil. Se convirtió en símbolo de unión, recordando que el mundo no se sostiene ya por un orden impuesto, sino por el esfuerzo conjunto de dioses, hombres y naturaleza. Quien miraba al árbol nuevo comprendía una verdad simple: mientras haya vida, siempre habrá renacimiento. Capítulo 42. El retorno de Bragi. La voz de los poetas. En los días de los antiguos dioses había uno cuya arma no era una espada ni un martillo, sino la palabra Bragi, el dios de la poesía, esposo de Idun, guardiana de la juventud. Durante el Ragnarok, Bragi desapareció en el estruendo de la destrucción. Muchos lo creyeron perdido para siempre, pero la poesía, como la vida, nunca muere. Solo aguarda en silencio hasta que alguien la despierte. El canto en la noche. Una noche, mientras los hombres se reunían alrededor del árbol nuevo, escucharon un canto suave que flotaba entre las ramas. No era voz de mortal, era música pura que hacía llorar a los ancianos y reír a los niños. De entre las sombras surgió un hombre de barba plateada con un arpa en las manos. Era Bragi, que había regresado del silencio eterno. El don de las palabras Bragi habló a los dioses y humanos reunidos. El mundo nuevo no solo necesita fuerza ni leyes, también necesita historias para recordar lo que fue, para soñar lo que puede ser. Y comenzó a recitar. Contó el sacrificio de Odín, cantó la valentía de Thor, lloró por la inocencia de Balder y celebró el renacimiento de la tierra bajo el nuevo sol. La escuela de los Skalds Bragi no guardó su arte solo para los dioses. Enseñó a los hombres a componer versos, a cantar en las fiestas y en los funerales, a recordar con rimas y melodías lo que la memoria sola no podía conservar. De este modo nacieron los Skalds, los poetas humanos, guardianes de la palabra, que viajaban de aldea en aldea narrando las hazañas divinas y humanas. El legado eterno. Los dioses comprendieron entonces que aunque las guerras forjaban mundos, eran los poetas quienes los mantenían vivos en los corazones. Porque mientras una historia sea contada, ningún héroe, ningún dios, ni siquiera una era muere del todo. Bragi sonrió, pulsó una última nota en su arpa y dijo: la palabra es el verdadero puente entre los dioses y los hombres. Capítulo 43. El viaje de Skadi, la diosa de los hielos eternos. En los días antiguos, Skadi, hija de los gigantes y diosa de la caza y las montañas, había elegido vivir entre los dioses.
Pero cuando el Ragnarok cayó sobre el mundo, los hielos se derritieron en ríos de fuego y su voz se perdió en el estrépito de la guerra. Durante mucho tiempo nadie supo de ella. Algunos decían que había perecido en las montañas desplomadas, otros que vagaba en soledad buscando un nuevo lugar bajo el sol. La travesía entre glaciares. Con el renacer del mundo, cuando los valles reverdecieron y los mares se limpiaron, apareció una figura solitaria en los páramos del norte. Skadi, cubierta con pieles de lobo blanco, sus ojos tan fríos como las estrellas de invierno. Con su arco de fresno y sus esquíes de hueso, recorrió las montañas en silencio, buscando un nuevo hogar para su espíritu. El pacto del hielo eterno. Los hombres de las aldeas del norte la vieron descender un día desde las cumbres nevadas. No traía amenaza, sino enseñanza. Les dijo: el invierno no es enemigo, sino maestro. El frío templa al fuerte. El hielo conserva lo que debe perdurar, y la nieve cubre la tierra para que renazca en primavera. Les mostró cómo cazar en silencio, cómo leer las huellas en la nieve y cómo escuchar el murmullo de los glaciares. Así, Skadi no fue solo diosa, fue protectora y maestra de los pueblos del hielo. Encuentro con los dioses, Baldur y Hödr, al saber de su regreso, viajaron hasta las montañas para invitarla al consejo del nuevo mundo. Skadi respondió: no deseo tronos ni consejos. Mi reino es el hielo, y mi deber es vigilar las montañas. Cuando el fuego quiera regresar, yo estaré aquí para detenerlo. Los dioses aceptaron su juramento y la reconocieron como guardiana del norte eterno. La cazadora inmortal. Se dice que aún hoy, cuando el viento corta como cuchilla y los lobos aúllan bajo la aurora, puede verse a Skadi deslizarse entre los glaciares, con su arco reluciendo bajo la luna. Y los hombres del norte, al cazar bajo su guía, susurran su nombre con respeto. Skadi, señora del hielo, protege nuestros pasos. Capítulo 44. El despertar del Mar Negro. La profecía de Jormungandr. En el Ragnarok, Jormungandr, la gran serpiente del mar, se alzó de las profundidades para luchar contra Thor. Ambos cayeron en combate. Thor aplastó a la bestia, pero el veneno lo consumió poco después. El océano se tiñó de negro y muchos creyeron que la serpiente había desaparecido para siempre. Pero el mar guarda secretos y no todo lo que muere permanece muerto. El eco en las profundidades. Mucho tiempo después, los navegantes del Nuevo Mundo comenzaron a escuchar rumores. Las aguas en calma bullían como si algo enorme se moviera bajo ellas. El horizonte se oscurecía con brumas imposibles, y un rugido sordo resonaba desde las fosas marinas. Algunos decían que era el espíritu de Jormungandr, encadenado aún al destino, aguardando su momento. La sombra de la serpiente. Una noche sin luna, en alta mar, marineros vieron surgir un cuerpo colosal, pero no completo. Solo fragmentos de escamas negras y un ojo que brillaba como estrella caída. El monstruo estaba roto, pero su furia seguía viva. En sueños los videntes escucharon su voz: el mundo renace, pero mi veneno permanece. Donde haya soberbia, donde haya ambición desmedida, allí me alzaré de nuevo. El pacto de los dioses Balder reunió al consejo divino y dijo: la serpiente no puede ser destruida del todo, porque su esencia es parte del mar. Vidar respondió: entonces debemos sellarla, no con cadenas, sino con vigilancia eterna. Los dioses convocaron a Egir y Ran, señores de los océanos, quienes prometieron mantener al monstruo dormido mientras los hombres respetaran el mar y no lo profanaran con arrogancia. La advertencia eterna. Así, Jormungandr quedó como profecía viviente, no un monstruo que amenaza desde afuera, sino un espejo del orgullo humano. Los sabios enseñaron: si el hombre olvida la humildad, si desafía al mar como dueño y no como hijo, la serpiente abrirá de nuevo sus fauces. Desde entonces, cada tormenta en alta mar es vista como un recordatorio de la gran bestia que duerme bajo las olas, esperando el error de los hombres para despertar. Capítulo 45. La canción de Freyr. El señor de la fertilidad renacido. En los días del Ragnarok, Freyr, el dios de la fertilidad, la paz y las cosechas, cayó luchando contra Surtr, el gigante del fuego. Su espada mágica no bastó para contener las llamas que devoraron los campos y los cielos. Con su muerte muchos pensaron que la fertilidad del mundo se había perdido para siempre. Pero cuando la tierra renació, cuando los ríos corrieron limpios y los campos comenzaron a reverdecer, un murmullo recorrió los valles. El canto de Freyr aún vivía. El despertar en los campos.
Los campesinos fueron los primeros en escucharlo. Mientras sembraban la primera cosecha tras el caos, sintieron que la tierra palpitaba bajo sus manos y que una voz melodiosa les guiaba. No teman. Mientras trabajen con amor, yo estaré en cada semilla. Las espigas crecieron altas y doradas, las manzanas volvieron a engordar en los árboles, y los animales hallaron pastos frescos en abundancia. La figura en el amanecer. Una mañana, al despuntar el sol, los hombres vieron sobre una colina la figura de un hombre joven y radiante, coronado de espigas y con un arado de oro en la mano. Era Freyr, renacido no como guerrero, sino como guardián de la abundancia. A su lado estaba Gulimbursti, el jabalí de cerdas doradas que iluminaba el camino por donde pasaba. La canción de la paz Freyr habló al pueblo y a los dioses. No vengo a gobernar ni a exigir ofrendas. Vengo a recordar que la vida se alimenta de equilibrio. Si respetan la tierra, ella les dará sin cesar. Y cuando la guerra intente alzarse de nuevo, recordemos que el pan y la paz valen más que 100 espadas. Con su canto, los corazones de los hombres se suavizaron y por un tiempo la discordia fue olvidada. El nuevo pacto. Los dioses del consejo aceptaron a Freyr como mediador entre hombres y naturaleza. Los campesinos, en honor a él, ofrecían la primera espiga de cada cosecha, no como sacrificio sangriento, sino como símbolo de gratitud. Y así, bajo el canto de Freyr, el mundo conoció un tiempo de abundancia, donde las aldeas prosperaban y los niños crecían fuertes bajo el sol dorado. La promesa eterna. Se dice que cada amanecer en que el sol ilumina los campos, es Freyr quien canta desde el horizonte, recordando que la verdadera fuerza está en hacer crecer la vida, no en destruirla. Capítulo 46. El retorno de Hel, la reina del reino silencioso. Hel, hija de Loki y señora del inframundo, había reinado en las sombras mucho antes del Ragnarok. Cuando llegó la gran batalla, las almas de héroes inmortales se dispersaron en el caos, y su reino quedó quebrado como los mundos mismos. Muchos creyeron que Hel había perecido junto con su padre y sus hermanos monstruosos, pero las sombras nunca mueren, solo esperan en silencio. El despertar en Niflheim. Tras la renovación del mundo, los hombres comenzaron a notar un vacío inquietante. Los muertos no soñaban. Los espíritus vagaban sin rumbo en los bosques y en las aguas. Y en las noches sin luna, voces lastimeras pedían guía. Fue entonces cuando una figura surgió desde las entrañas de la tierra. Hel, mitad mujer de belleza gélida, mitad cadáver en descomposición. Sus ojos, uno luminoso y otro oscuro, reflejaban tanto compasión como eternidad. La reina que ordena las sombras Hel extendió sus brazos sobre las almas errantes y dijo: «No es justo que los vivos tengan paz y los muertos no tengan descanso». Así volvió a reunir a los espíritus en un nuevo Niflheim, no como prisión, sino como refugio. Quienes habían caído en las guerras encontraron reposo. Quienes habían muerto olvidados hallaron memoria, y quienes temían la nada hallaron un silencio acogedor. El pacto con los dioses Balder, que había conocido la muerte en carne propia, acudió al encuentro de Hel. Ella le dijo: «El mundo necesita tanto la vida como la muerte. Sin mí, la rueda no gira». El consejo aceptó su regreso, y Hel fue reconocida como guardiana del equilibrio eterno. No más enemiga, sino parte del ciclo sagrado. El rostro doble. Se dice que Hel aparece a cada hombre en el último instante de su vida. A los que vivieron con honor, les muestra su rostro luminoso y los guía suavemente al descanso. A los que traicionaron o destruyeron sin medida, les muestra su rostro sombrío y los deja vagar en la penumbra. El reino silencioso. Desde entonces, los hombres aprendieron a no temer tanto a la muerte. Encendían una vela y susurraban: «Hel, guíanos con tu sombra, protégenos con tu paz». Y así, la reina silenciosa se convirtió en una figura respetada, guardiana de un reino que, aunque invisible, era necesario para el nuevo orden del mundo. Capítulo 47. El guardián del puente. Heimdall y el nuevo arco iris. En el Ragnarok, Heimdall, el vigilante de los dioses, luchó contra Loki en un combate mortal. Ambos cayeron, y con ellos el Bifrost, el arco iris que unía los mundos, se quebró en fragmentos de luz que ardieron en el cielo como estrellas fugaces. Los hombres creyeron que nunca más habría un puente entre dioses y mortales. Los fragmentos de la luz. Pero con el renacer del mundo, los fragmentos del arco iris comenzaron a reunirse en el firmamento. Un resplandor nuevo surgió sobre los valles. No era el viejo Bifrost, sino un arco iris renovado, más ancho, más brillante, que conectaba la tierra con el cielo abierto.
y en el extremo de ese puente una figura blanca como el marfil apareció. Heimdall, de pie, con su cuerno Gjallarhorn reparado y reluciente. El nuevo juramento Heimdall habló a los hombres y a los dioses. Vigilé el viejo mundo hasta el final, y lo haré de nuevo en este renacido. Pero ya no vigilaré solo contra enemigos. Vigilaré también contra el olvido, contra la ceguera de los corazones. Su mirada podía atravesar la oscuridad y su oído captar el más leve murmullo de traición. El guardián de todos los caminos. El nuevo puente no conectaba solo Asgard con Midgard. Unía los templos con los bosques, los mares con las montañas, los hombres con los dioses y los dioses con los hombres. Así, Heimdall se convirtió no solo en vigilante de los dioses, sino en protector de la unión universal. La señal de paz, cuando soplaba su cuerno, ya no era solo para anunciar la guerra. Su sonido, profundo y resonante, servía para recordar a los pueblos que el orden y la paz dependían de la vigilancia compartida. Los niños crecieron escuchando el eco del Gjallarhorn en los valles y lo tomaron como señal de esperanza. Mientras suene, nunca estaremos solos. La eternidad del arco iris. Desde entonces, cada arco iris en el cielo es visto como el juramento vivo de Heimdall. Un recordatorio de que el mundo siempre tendrá un guardián en los caminos que unen la vida y la eternidad. Capítulo 48. El viaje de los 9 mundos. El legado de Yggdrasil. Tras el Ragnarök, los dioses, los hombres y los seres de todas las razas miraban hacia el cielo y hacia la tierra, preguntándose si los 9 mundos todavía existían o si habían desaparecido con las llamas y el caos. El gran fresno Yggdrasil, aunque había sido herido y sus ramas ennegrecidas por el fuego, no murió. De sus raíces brotó un nuevo tronco, joven y luminoso, que comenzaba a extenderse por los reinos renacidos. Pero el equilibrio debía restablecerse. Los mundos, aunque aún conectados, estaban fragmentados, y alguien debía recorrerlos para reavivar sus lazos. Ese destino recayó en un grupo elegido: Balder, Höder, Magni, Modi, Vidar y Vali, acompañados por un puñado de hombres y mujeres sabios enviados por la humanidad para representar la voz mortal. El inicio del viaje. El Consejo de los Dioses declaró: los 9 mundos no son solo dominios de poder, son parte de la misma raíz. Si uno muere, todos mueren. Así, los héroes emprendieron la travesía, guiados por las runas de las Nornas y las ramas de Yggdrasil que brillaban como senderos de luz. Cada mundo aguardaba con secretos y heridas que sanar. 1. Muspelheim, el mundo del fuego. Muspelheim había quedado devastado tras la furia de Surtr. Las llamas aún danzaban sin dueño, consumiendo montañas y mares de lava. Pero entre las brasas surgieron espíritus de fuego menores, huérfanos de su señor que clamaban por un propósito. Balder habló: no sois destrucción, sois calor, sois chispa de vida. Y así, los dioses enseñaron a los espíritus a templar su fuego para forjar metal, iluminar hogares y dar calor a los inviernos. Muspelheim dejó de ser solo amenaza. Se convirtió en la forja eterna de la creación. 2. Niflheim, el mundo de hielo y sombra. En Niflheim Hel los esperaba. El reino aún se hallaba en penumbra, pero ya no era prisión. Las almas se mecían como hojas al viento, tranquilas en el silencio. Hel les dijo: aquí la rueda se detiene, pero no para encadenar, sino para descansar. Los dioses respetaron su soberanía y dejaron allí un pacto. Los hombres encenderían siempre una llama por sus muertos, y Hel los recibiría con su rostro luminoso. De este modo, la muerte se volvió puerta, no condena. 3. Jotunheim, el mundo de los gigantes. Los supervivientes de los antiguos gigantes vivían ocultos en montañas y valles. El rencor aún ardía en algunos, pero otros estaban cansados de luchar. Vidar, el silencioso, habló poco pero claro: el mundo es nuevo, vuestros hijos no deben cargar con el odio de vuestros padres. Así, entre gigantes y hombres se firmó un acuerdo. Los colosos protegerían los ríos y montañas a cambio de respeto. Por primera vez, la fuerza bruta se unió a la paz. 4. Vanaheim, el mundo de los Vanir. En Vanaheim, la tierra florecía exuberante, pero sin guía. Fue allí donde el canto de Freyr resonó más fuerte, devolviendo fertilidad a campos y ríos. Los Vanir, pueblo de magia antigua, recibieron a los dioses con gratitud, jurando mantener vivo el equilibrio entre hombre y naturaleza. 5. Alfheim, el mundo de los elfos. Los elfos de la luz se habían retirado tras la guerra, temerosos de los hombres y los dioses. Pero cuando Balder llegó, los recibieron como a un hermano renacido.
Los elfos compartieron con los humanos el arte de sanar con hierbas, de escuchar a los árboles y de invocar la luz de las estrellas. Alfheim volvió a abrirse como puente de sabiduría y belleza. 6. Svartalfaheim, el mundo de los enanos. Los enanos, maestros de la forja, trabajaban en silencio en sus cavernas. Tras el Ragnarök, habían jurado no crear más armas, sino herramientas de vida. Allí entregaron a los hombres maravillas, platos que nunca quedaban vacíos, arados indestructibles, campanas que alejaban espíritus oscuros. Svartalfaheim se convirtió en la cuna de la artesanía sagrada. 7. Asgard, el mundo de los dioses. Aunque reducido y sin la gloria de antaño, Asgard brillaba con esperanza. Los dioses sobrevivientes no se proclamaron amos, sino guardianes. El trono de Odín permaneció vacío, como símbolo de que ningún dios debía gobernar en soledad. 8. Midgard, el mundo de los hombres. Midgard renacía con aldeas nuevas, hombres y mujeres que aprendían a cultivar, construir y soñar sin depender de la guerra. Los dioses vieron que la humanidad ya no era frágil, sino fuerte en su esperanza. El pacto fue claro. Los hombres decidirían su destino, y los dioses solo serían sus consejeros. 9. El reino oculto. Al final del viaje, los dioses hallaron un reino desconocido, nacido del choque de mundos tras el Ragnarök. No tenía nombre. Era un espacio en blanco, un lienzo virgen donde hombres, dioses, gigantes, elfos y enanos podían crear juntos. Balder declaró: «Este será el reino del mañana. Aquí escribiremos lo que aún no está escrito. El regreso al árbol al volver a Yggdrasil. Cada mundo brillaba como fruto resplandeciente en sus ramas. El fresno eterno había sobrevivido, pero ahora llevaba en su savia un nuevo juramento. Los 9 mundos no serían dominios separados, sino partes de un todo vivo, que hombres y dioses debían proteger unidos. Y así comenzó una era donde los viajes entre mundos no eran guerras, sino caminos de aprendizaje. Capítulo 49. El reino del silencio. La profecía de Mimir. Cuando los dioses y los hombres regresaron de su viaje por los 9 mundos, aún había un misterio sin resolver. ¿Qué había sido del pozo de Mimir, guardián de la sabiduría eterna? Se decía que durante el Ragnarök, el manantial había desaparecido en un mar de fuego y hielo, y que la cabeza oracular de Mimir se había sumido en un silencio profundo. Pero las Nornas advirtieron que mientras Mimir callara, el destino del nuevo mundo seguiría incompleto. Así comenzó un viaje diferente, no de conquista ni alianza, sino de búsqueda interior. El sendero hacia el reino del silencio. Guiados por sueños compartidos, los dioses Balder y Hodor, junto a algunos mortales elegidos, llegaron a un lugar más allá de los caminos conocidos. Era un valle cubierto de bruma, donde ni el sol ni la luna penetraban. Allí no había sonido alguno, ni pájaro, ni viento, ni corriente de agua. El aire mismo parecía detenerse, y los viajeros comprendieron que habían entrado en el reino del silencio, morada final de Mimir. El espejo del alma. En el centro del valle se alzaba un pozo de aguas negras y tranquilas. No reflejaban rostros ni cuerpos, sino pensamientos, culpas y deseos. Cada viajero que se acercaba al borde veía su interior expuesto. Los dioses veían las batallas que habían perdido, las decisiones que costaron vidas. Los mortales veían sus miedos, hambre, soledad, muerte de los seres amados. El pozo no juzgaba, solo mostraba, y mientras miraban, escucharon una voz antigua, como un murmullo que brotaba desde el agua. Quien busque mi consejo deberá primero escucharse a sí mismo. Era la voz de Mimir. El precio de la sabiduría. Balder preguntó: «Señor de la memoria eterna, ¿por qué callaste tras el Ragnarök?» El agua respondió: «Porque el nuevo mundo no podía nacer con viejas palabras. Antes de hablar, debía escucharse el silencio». Mimir explicó que la sabiduría no era solo conocimiento, sino capacidad de callar, esperar y observar. El mundo había ardido por la prisa de los dioses y la ambición de los hombres. Ahora necesitaba aprender a detenerse. La visión prohibida. Uno de los mortales, un joven llamado Arbak, pidió mirar más allá. «Si eres sabiduría, muéstranos el destino final», dijo. El agua del pozo se agitó y reveló un futuro posible. No guerras de dioses contra gigantes, sino batallas entre hombres mismos, por tierras, riquezas y poder. No el fin por fuego de Surtr, sino por la codicia de corazones que olvidarían los pactos. El grupo quedó en silencio, temblando. Mimir habló de nuevo. «El Ragnarök no fue el último fin. El verdadero peligro sois vosotros cuando olvidáis el equilibrio.
La enseñanza de Mimir. Para sellar su pacto con el nuevo mundo, Mimir pidió un sacrificio distinto al que una vez ofreció Odín. No deseo ojos ni sangre. Traedme lo único que puede mantener viva la sabiduría, memoria compartida. Entonces cada viajero se arrodilló y depositó en el pozo un recuerdo. Un mortal ofreció la memoria de su madre cantando en invierno. Öder entregó la visión del instante en que mató a Balder para que jamás se olvidara del error y el perdón. Balder dio su recuerdo de la oscuridad y el regreso como símbolo de esperanza eterna. El pozo brilló con cada ofrenda, transformando el silencio en un murmullo armonioso, las voces del pasado y del futuro unidas, la profecía revelada. Finalmente Mimir habló con claridad. El mundo será fuerte mientras los recuerdos vivan en común. Pero si los pueblos olvidan su historia, si destruyen sus propios relatos, volverán al caos. Sus últimas palabras se grabaron en las aguas como runas luminosas. La memoria es el puente más fuerte. Sin ella, todo se rompe. El regreso del consejo. Los dioses y los hombres salieron del reino del silencio con un nuevo propósito. No bastaba reconstruir templos ni levantar cosechas. Era necesario guardar la memoria, contar las historias, repetirlas a los hijos y nietos para que nunca se olvidara el precio del Ragnarok. Desde ese día, cada aldea encendía una llama en honor a Mimir, y cada niño aprendía canciones que recordaban tanto la gloria como los errores. El eco en Yggdrasil, cuando volvieron al fresno eterno, Yggdrasil, sus ramas temblaron suavemente. Era como si el árbol hubiera escuchado también la enseñanza de Mimir, y en sus hojas resonaba un murmullo que el viento llevaba por los 9 mundos. Recordad, recordad, recordad. Capítulo 50. El juramento de los hombres. La era del nuevo sol. Tras escuchar la profecía de Mimir en el reino del silencio, los dioses comprendieron que no bastaba con restaurar los mundos ni mantener vivo a Yggdrasil. El verdadero futuro dependía de los hombres, pues ellos serían quienes poblarían Midgard, sembrarían campos, construirían aldeas y recordarían o olvidarían las historias de los dioses. Así se convocó la primera asamblea de la humanidad, un consejo donde los mortales no serían súbditos de los dioses, sino protagonistas de su propio destino. El amanecer del nuevo sol, el día elegido para la asamblea, coincidió con un fenómeno extraño. El sol que surgió en el horizonte no era el mismo que se había apagado en el Ragnarok. Era un astro joven, brillante y cálido, nacido de la hija de Sol, la diosa que había perecido en el fin del mundo. Los hombres miraron hacia el cielo y entendieron, así como los dioses habían renacido, también la luz del día era nueva. Ese amanecer fue recordado como el inicio de la era del nuevo sol. La gran asamblea en el valle de Idabolr, donde los dioses alguna vez se habían reunido, se levantó un gran círculo de piedras. Allí acudieron representantes de todas las aldeas humanas. Pescadores, agricultores, guerreros, curanderas, ancianos y jóvenes. Los dioses no ocuparon tronos, sino que se sentaron al mismo nivel que los mortales. Balder abrió el consejo con estas palabras: El mundo no pertenece solo a los dioses, ni a los gigantes, ni a los espíritus. Pertenece también a vosotros. Hoy debéis elegir qué mundo queréis construir. El juramento de los hombres. Durante 3 días y 3 noches, hombres y mujeres discutieron, temieron, soñaron. Unos pedían fortaleza en la guerra, otros deseaban paz y abundancia. Pero al final, un anciano se levantó, apoyado en un bastón de fresno, y dijo: Los dioses nos salvaron del Ragnarok, pero no podrán salvarnos de nosotros mismos. Hagamos un pacto: no olvidar, no traicionar, no destruir lo que nos ha sido devuelto. Inspirados por sus palabras, todos se acercaron al círculo de piedras y colocaron sus manos sobre ellas. Unieron sus voces en un único juramento: seremos guardianes de Midgard, trabajaremos la tierra con respeto, honraremos a nuestros muertos y contaremos siempre las historias de los dioses y de los hombres, para que la memoria no muera jamás. El juramento fue sellado con el eco de los 9 mundos, y las piedras brillaron como si Yggdrasil mismo aprobara la promesa. Las pruebas del juramento. Los dioses, sin embargo, sabían que las palabras podían desvanecerse como humo. Por eso propusieron 3 pruebas para demostrar la verdad del pacto. Prueba de la tierra. Los hombres debían sembrar en campos arrasados por el fuego de Surtr y hacerlos florecer de nuevo. Prueba del agua. Debían navegar hacia ríos contaminados y devolverles pureza para que peces y aves regresaran. Prueba del fuego.
Debían encender hogueras no para la guerra, sino para celebrar la vida, reuniendo pueblos antes enemigos en un mismo banquete. Los hombres aceptaron y cumplieron cada tarea. Cuando la primera cosecha brotó verde sobre la ceniza, cuando los peces saltaron de nuevo en los ríos claros y cuando la hoguera iluminó rostros de paz, los dioses supieron que la humanidad había honrado su juramento. El símbolo del nuevo sol. Al concluir las pruebas, el nuevo sol brilló con una fuerza aún mayor. Los sabios lo interpretaron como señal de que la luz aprobaba el pacto. Desde entonces, cada amanecer era celebrado como un recordatorio del compromiso. Mientras el sol naciera, los hombres no olvidarían. Se erigió un altar sencillo en cada aldea, no para adorar al astro como a un dios, sino para agradecerle por ser testigo de la promesa humana. La enseñanza de Balder. Balder, conmovido, habló a los hombres. En el pasado los dioses guiamos con fuerza, con temor y con castigos. Hoy aprendemos de vosotros que el futuro se construye con memoria y con paz. No sois súbditos, sois compañeros en este nuevo ciclo. Los hombres respondieron que nunca olvidarían a los dioses, pero tampoco dejarían que los relatos fueran solo de sangre y guerra. Se contarían también historias de amistad, de amor, de aprendizaje, para que las generaciones futuras recordaran que no todo destino debía terminar en tragedia. La era del nuevo sol. Con el juramento sellado comenzó una época distinta. Las aldeas prosperaban, los dioses se mostraban solo en sueños o visiones, y los hombres aprendieron a confiar en su propio valor. Los bardos recorrían caminos, cantando las hazañas de Odín, Thor, Freyr, y también las de los hombres que sobrevivieron al Ragnarok. La memoria se convirtió en el verdadero tesoro, más poderoso que cualquier espada o hechizo. Era la era del nuevo sol, un tiempo en que la esperanza iluminaba tanto como el astro joven que vigilaba los días. El murmullo de Yggdrasil. Al pie de Yggdrasil, las nornas observaban. Susurros decían que el árbol había comenzado a sanar por completo gracias al juramento humano. Las hojas brillaban más verdes, las raíces bebían más profundas y el fresno eterno llevaba consigo un nuevo destino, un mundo donde dioses y hombres compartían el mismo pacto de memoria. Y en lo alto, el nuevo sol resplandecía, recordando que mientras la memoria viviera, el Ragnarok jamás volvería en la misma forma. Capítulo 51. El retorno de los elfos oscuros, la sombra sobre Alfheim. Mientras el nuevo sol iluminaba la era de la paz y el juramento de los hombres fortalecía a Midgard, un rumor oscuro comenzó a extenderse por los valles de los 9 mundos. Los dioses habían visto renacer a los gigantes, a los dioses jóvenes, a las fuerzas de la tierra y del mar. Pero había un reino que permanecía en penumbra, Alfheim, la tierra de los elfos. El silencio de Alfheim durante siglos. Alfheim había sido un lugar de belleza luminosa. Los elfos claros, aliados de Freyr, cuidaban de los bosques y los ríos. Pero tras el Ragnarok, el reino quedó vacío, sumido en un crepúsculo extraño. Los viajeros decían que los árboles susurraban con voces de miedo y que las flores se marchitaban al tocar la tierra. Se descubrió pronto la causa. Los Dókalfar, los elfos oscuros, habían regresado. Los hijos de la penumbra. Los elfos oscuros no eran meros enemigos. Habían nacido en las grietas de Svartalfheim, entre las cavernas donde los enanos forjaban armas. Algunos decían que eran espíritus corrompidos por la envidia de la luz. Otros que eran hermanos olvidados de los elfos claros. Fuera cual fuese su origen, los Dókalfar eran astutos y letales. Tejían redes de sombras que sofocaban la vida de los bosques. Envenenaban las aguas con hechizos oscuros. Se infiltraban en sueños humanos para sembrar dudas y desconfianza. El clamor de los elfos claros, un grupo de elfos claros debilitados y perseguidos logró llegar a Idavollir. Allí, frente a Balder y Freyr, relataron con lágrimas en los ojos: nuestros bosques ya no cantan, las raíces se ennegrecen, los ciervos huyen y la luna sobre Alfheim brilla como un hierro apagado. Si no nos ayudáis, la sombra cubrirá no solo Alfheim, sino también Midgard. Freyr, señor de los elfos, apretó su espada dorada y juró: mientras yo viva, la oscuridad no será dueña de vuestra tierra. La primera incursión los dioses enviaron una expedición. Freyr, Hödr y un grupo de mortales valientes. Al entrar en Alfheim encontraron un bosque irreconocible. Las hojas eran negras como ceniza. Los riachuelos corrían espesos y turbios. En las ramas colgaban figuras de humo que parecían imitar rostros humanos. Los Dókalfar los observaban desde las sombras, invisibles, pero con risas frías que helaban el alma. El pacto roto. Los dioses descubrieron que los elfos oscuros habían roto un antiguo pacto.
En tiempos olvidados, Freyr había entregado parte de su poder a los elfos claros para que mantuvieran la armonía. Pero los Dok-Alfar habían aprendido a corromper ese poder, alimentándose de la misma energía vital que sostenía a Alfheim. Mientras los recuerdos humanos se fortalezcan, nuestra sombra también crecerá, dijo un líder oscuro apareciendo entre la penumbra. Porque allí donde hay memoria también hay miedo, y el miedo es nuestro alimento. La batalla de los susurros. La lucha no fue con espadas solamente. Los Dok-Alfar atacaban con ilusiones. Un guerrero veía a su madre suplicando que abandonara la batalla. Una doncella veía el rostro de su amado muerto entre llamas. Incluso Hodor escuchó el eco del momento en que mató a Balder, intentando quebrar su espíritu. Pero Balder puso una mano en el hombro de su hermano y susurró: «No son recuerdos, son cadenas. No olvides quién eres». Gracias a esa fuerza, los dioses y los hombres resistieron. El fuego de Freyr. En medio de la oscuridad, Freyr invocó su poder. De su espada brotó una llama verde, símbolo de fertilidad y vida. El fuego no quemaba, sino que hacía florecer allí donde tocaba. Con cada golpe los árboles renacían, el agua se aclaraba y los elfos claros se fortalecían. La batalla se inclinó a favor de la luz. La retirada de las sombras, los Dok-Alfar, derrotados, se disolvieron en brumas negras y huyeron a lo profundo de las cavernas. Pero antes de desaparecer, su líder pronunció una advertencia. «No habéis vencido. La sombra nunca muere, solo espera. Mientras exista luz, nosotros tendremos dónde ocultarnos». La promesa de Alfheim. Con la victoria, los elfos claros regresaron a sus bosques. Cantaron himnos antiguos, y poco a poco el reino comenzó a sanar. Los hombres que participaron en la batalla fueron honrados con coronas de hojas plateadas, símbolos de amistad eterna entre humanos y elfos. Freyr declaró: «El pacto entre los pueblos se renueva. La luz y la oscuridad existen, pero nunca más dejaremos que la sombra reine en soledad». El eco en Yggdrasil. Las ramas de Yggdrasil vibraron como si el árbol hubiera sentido el conflicto. Un murmullo recorrió sus hojas. Incluso en el nuevo mundo la oscuridad buscará camino. Guardad la memoria, pues en ella está la clave de la resistencia. Capítulo 52. El juramento de las estrellas. El nuevo orden del cielo. Tras la victoria en Alfheim, cuando los elfos claros recuperaron sus bosques y los hombres consolidaron su juramento bajo el nuevo sol, aún quedaba un enigma sin resolver. ¿Qué había sucedido con las estrellas? Durante el Ragnarok, muchas habían caído del firmamento, arrastradas en el caos de Surtr y su fuego. El cielo nocturno estaba incompleto. Constelaciones rotas, caminos oscuros en la bóveda y una sensación de vacío que inquietaba a todos los pueblos. Las Nornas advirtieron: mientras el cielo no se restituya, el destino seguirá incompleto. Pues las estrellas no eran simples luces, sino rutas y guardianas del equilibrio cósmico. El viaje hacia el firmamento, Balder, Hodor y un grupo de mortales elegidos se reunieron con las Nornas en la raíz más alta de Yggdrasil, aquella que rozaba los cielos. Allí, entre vientos helados y auroras que danzaban, encontraron un puente de luz que conducía a lo profundo de la bóveda celeste. Al atravesarlo, se hallaron flotando en un mar de estrellas apagadas, como brasas frías dispersas en la oscuridad. La guardiana del cielo. En medio de ese vacío apareció una figura femenina, envuelta en un manto de constelaciones. Era Not, la diosa de la noche, madre de las sombras y del descanso. Not habló con voz profunda. «El cielo está herido. Las estrellas que veis apagadas son las almas de los que perecieron en el Ragnarök. Si queréis restaurar el firmamento, debéis jurar que la memoria de esos caídos no será olvidada». El juramento de las estrellas. Balder alzó su mano hacia la oscuridad y proclamó: «Así como los hombres juraron guardar Midgard, yo juro que las estrellas serán recordadas como guías eternas». Cada mortal que lo acompañaba ofreció un recuerdo de un ser querido. Una madre entregó el recuerdo de la risa de su hija. Un guerrero dejó grabada la última mirada de su hermano en batalla. Un niño ofreció la canción que su abuela le enseñaba al dormir. Esos recuerdos brillaron en el vacío, convirtiéndose en nuevas estrellas. La rebelión de los astros caídos, pero no todas las estrellas aceptaron su lugar. Algunas, corrompidas por el odio y la desesperación de quienes murieron sin paz, se agruparon en una constelación oscura. Eran los astros caídos que se negaban a brillar y buscaban arrastrar al cielo entero a la penumbra. De la sombra surgió una voz terrible: «Nosotros no seremos recuerdos,
seremos cicatrices. Si no hay lugar para nuestro dolor, no habrá luz para nadie. La batalla celeste. Las estrellas corruptas comenzaron a caer como flechas ardientes sobre los viajeros. Los mortales lucharon con lanzas de luz forjadas por Nod, mientras Balder y Hodr defendían el puente celeste. Cada golpe resonaba como un trueno en la bóveda. Pero los astros caídos eran innumerables, y parecía que la oscuridad cubriría todo el firmamento. La estrategia de la memoria. Entonces, un mortal recordó las palabras de Mimir. La memoria es el puente más fuerte. En lugar de combatir con violencia, comenzaron a nombrar en voz alta a los caídos, madres, hijos, guerreros, amantes. Cada nombre pronunciado se transformaba en un destello que debilitaba a los astros caídos, pues la memoria no borraba el dolor, sino que lo transformaba en luz. Al final, incluso las estrellas rebeldes aceptaron su destino, no como cicatrices, sino como constelaciones que recordarían los sacrificios. El nuevo orden celeste. Con la batalla concluida, Nod tejió de nuevo el manto de la noche. Las estrellas volvieron a brillar, más numerosas que antes, y nuevas constelaciones surgieron. El juramento, un arco de estrellas que recordaba la promesa de los hombres. La espada verde, en honor al fuego fértil de Freyr. El guardián del puente, para Heimdall y el nuevo arco iris. El cielo ya no era solo un mapa, sino una crónica grabada en luz. La promesa de Nod antes de despedirse, Nod dijo: mientras los hombres miren las estrellas, jamás estarán solos. Cada punto de luz es un recuerdo, cada constelación, una lección. El cielo será el espejo eterno de vuestra memoria. Los dioses inmortales regresaron a Midgard, y esa noche, por primera vez desde el Ragnarök, el cielo se iluminó completo. El eco en Yggdrasil. Las ramas de Yggdrasil vibraron al reflejar el nuevo orden celeste. El árbol eterno parecía más fuerte, pues la memoria ahora no solo vivía en la tierra y en el agua, sino también en el firmamento. Y cuando los hombres levantaron los ojos al cielo, comprendieron: el juramento no era solo suyo, sino de todo el cosmos. Capítulo 53. El despertar de los enanos, la forja del nuevo destino. Tras el restablecimiento del cielo y el juramento de las estrellas, aún quedaba un silencio inquietante bajo las raíces de Yggdrasil. Allí, en las entrañas de la tierra, donde antaño resonaban los martillos y las forjas de los enanos, no se escuchaba nada. Los dioses sabían que sin los enanos el equilibrio del mundo estaba incompleto, pues ellos eran los artesanos del destino, forjadores de armas, custodios de secretos y guardianes de tesoros más antiguos que los mismos dioses. El silencio de Svartalfheim, el reino subterráneo, era ahora un laberinto de galerías abandonadas. Los mortales que se aventuraban allí contaban que las paredes resumaban sombras, como si la roca misma llorara. Las forjas estaban frías, los yunques oxidados y las piedras preciosas apagadas. Balder convocó a un consejo y dijo: si los enanos no despiertan, no habrá quien reconstruya los dones perdidos. El destino mismo carecerá de herramientas para sostenerse. El viaje subterráneo. Un grupo partió hacia las profundidades. Balder y Hodr como representantes divinos. Dos mortales, una herrera llamada Sigrun y un minero llamado Eirik, expertos en metal y piedra. Un elfo claro, enviado por Freyr para mantener la alianza recién renovada. Descendieron durante 9 noches atravesando cavernas donde la oscuridad era tan densa que ni las antorchas podían vencerla. El hallazgo de la caverna sellada. En lo profundo hallaron una cámara inmensa, cerrada por una puerta de roca negra. En ella estaba grabado un antiguo símbolo, un martillo rodeado por runas que brillaban débilmente. Sigrun lo reconoció. Es el sello de Brok y Sindri, los grandes maestros que forjaron el martillo de Thor y la lanza de Odín. Detrás de esta puerta descansan los enanos, aguardando el momento de su regreso. El despertar de los enanos. Balder colocó su mano sobre el sello y pronunció: el mundo ha cambiado. La luz y la sombra luchan aún, pero necesitamos vuestra forja para el nuevo destino. El símbolo comenzó a brillar con fuerza, y la puerta se abrió con un estruendo que retumbó como un trueno en las entrañas de la tierra. Del interior surgieron figuras robustas, con barbas largas y ojos como carbones encendidos. Los enanos habían dormido un sueño profundo desde el Ragnarök, esperando la señal para regresar. El pacto con los enanos, su líder, un anciano llamado Dvalin, habló con voz grave. Dormimos porque la tierra misma nos ordenó esperar.
Pero si los dioses y los hombres han cumplido sus juramentos, nosotros también cumpliremos el nuestro. Los enanos aceptaron forjar de nuevo, pero pusieron una condición. No habrá arma que nazca de nuestras manos sin propósito justo. No volveremos a dar forma a instrumentos de destrucción ciega, sino a objetos que equilibren el mundo. La forja del nuevo destino. Las forjas se encendieron con llamas azules, más brillantes que nunca. Los enanos comenzaron a trabajar junto a Sigrun y Eirik, quienes se maravillaban al aprender secretos olvidados. De sus yunques surgieron el escudo del recuerdo que protegía no solo el cuerpo, sino la memoria de quien lo portaba. El anillo de la unión, capaz de sellar pactos eternos entre pueblos. La espada del amanecer, cuya hoja brillaba con el resplandor del nuevo sol. Cada creación no era solo un arma o un objeto, sino un símbolo para el nuevo orden, la amenaza de las sombras. Pero mientras los enanos forjaban, una sombra se infiltró en las cavernas. Eran los ecos de los Dókalfar, aún ocultos tras su derrota en Alfheim. Susurraban entre las piedras, intentando corromper el metal recién creado. Eirik, el minero, escuchó esas voces en su mente. Con tu mano destruye lo que ellos forjan. El mundo nunca debería renacer. Pero Sigrun lo sostuvo firme y dijo: el metal responde al corazón de quien lo trabaja. No escuches a la sombra, escucha al fuego. Así, con cada golpe de martillo, las sombras fueron expulsadas. El juramento de los enanos. Cuando las obras estuvieron completas, Dvalin levantó el escudo del recuerdo y declaró: juramos que nuestras manos serán memoria, no olvido. Juramos que nuestras forjas servirán a la vida, no al caos. Los dioses y los mortales repitieron las palabras y el eco del juramento resonó por todas las cavernas. El eco en Yggdrasil, las raíces de Yggdrasil, que se hundían hasta Svartalfheim, vibraron con fuerza. Era como si el árbol eterno reconociera el regreso de los enanos como un nuevo pilar en el equilibrio del cosmos. Desde ese día, las estrellas brillaron más estables, los ríos fluyeron con más pureza y la tierra misma pareció respirar con alivio. Capítulo 54. El retorno de las valquirias, las guardianas del nuevo cielo. Tras el despertar de los enanos y la renovación de las forjas, el mundo aún carecía de un vínculo esencial. Las valquirias, aquellas doncellas aladas que en tiempos antiguos cabalgaban por los cielos, escogiendo a los héroes caídos y guiándolos al Valhalla. Con la caída de Odín y la ruina de los salones de Asgard, las valquirias habían desaparecido, confundidas entre las cenizas del Ragnarok. Algunos decían que habían muerto, otros que se habían convertido en estrellas, pero las nornas guardaban la verdad. Las valquirias dormían, aguardando el llamado del nuevo cielo. La búsqueda del ala perdida. Balder soñó una noche con un ala plateada que descendía del firmamento y caía sobre los campos de Idavoller. Al despertar, encontró ese mismo objeto en la hierba, una pluma resplandeciente, fría al tacto, que parecía contener ecos de antiguas batallas. Comprendió entonces que era la señal. Las valquirias podían regresar. El viaje a Gjoll, guiados por la pluma, Balder, Hodor y un grupo de guerreros mortales viajaron al río Gjoll, el mismo que separaba a los vivos de los muertos. Allí, en las aguas cristalinas, vieron reflejos de mujeres armadas, montadas en caballos con crines de fuego. Una voz surgió del río. ¿Quién invoca a las hijas de la guerra? ¿Quién reclama nuestro retorno? Balder respondió con solemnidad: no invoco la guerra, sino la justicia. No busco muerte, sino protección. El nuevo mundo necesita guardianas, no para escoger caídos, sino para guiar a los vivos. El despertar de las valquirias del agua, emergieron las valquirias una a una, como si el río mismo las hubiera guardado. Entre ellas estaban Brynhildr, la indomable; Sigurdrifa, la portadora de la sabiduría rúnica; Yondul, la que anunciaba las batallas. Sus alas plateadas se desplegaron, y el cielo se iluminó con un resplandor semejante al amanecer. El pacto renovado. Las valquirias escucharon la propuesta de Balder. No más servicio a un Valhalla caído, no más cadenas de sangre y guerra. En su lugar, un nuevo deber: ser las guardianas del cielo y de los pueblos, velar por la paz, inspirar el valor y mantener a raya a las sombras que aún acechan. Brynhildr, con voz firme, declaró: aceptamos, pero recordad esto: no somos siervas de los dioses, sino aliadas de la vida. Si alguna vez quebráis el juramento de proteger este mundo, nuestras alas se volverán contra vosotros. Balder inclinó la cabeza, aceptando el pacto. El vuelo de fuego,
Las valquirias montaron sus caballos alados y ascendieron al firmamento. Donde pasaban, las estrellas brillaban más intensamente, como si se encendieran de nuevo. Los mortales que las vieron dijeron: el cielo ya no está vacío, las guardianas han regresado. En adelante, las valquirias no bajaban a recoger muertos, sino a guiar a los vivos en momentos de duda. A los guerreros les inspiraban coraje, a las madres les daban fuerza para proteger a sus hijos. A los líderes les susurraban prudencia en tiempos de paz, el desafío de las sombras. Pero las sombras no se rindieron. Los Dok-Alfar, aún escondidos, intentaron envenenar el pacto. En sueños enviaron visiones a las valquirias. Volved a lo que erais, alimentaos de la guerra, sin sangre vuestro vuelo será inútil. Sigurdrifa respondió recitando antiguas runas. El destino ya no se escribe con espadas, sino con memoria y justicia. Vuestros susurros son cadenas, y nosotras hemos aprendido a romperlas. Así, las valquirias cerraron las puertas de su espíritu a la corrupción. El nuevo consejo, con su regreso, se estableció un consejo en Idavolr, donde dioses, mortales, enanos, elfos y valquirias se reunían para decidir el destino del mundo. Ya no había un solo trono como el de Odín, sino un círculo de voces. Las valquirias ocupaban un lugar especial, ni por encima ni por debajo de los demás, sino al lado, como testigos y guardianas. El eco en Yggdrasil, cuando desplegaron sus alas sobre el árbol eterno, las hojas de Yggdrasil brillaron como plata bajo la luna. Era la señal de que su retorno no solo fortalecía el cielo, sino también las raíces de toda la creación. Y los hombres, al verlas cabalgar entre nubes, comprendieron. La guerra ya no definía la gloria. La gloria era proteger, servir y recordar. Capítulo 55. El concilio de Idavolr, la asamblea de todos los pueblos. Tras el regreso de las valquirias, el cielo recuperó su guardia y los mortales se sintieron más protegidos. Pero Balder comprendió que el nuevo mundo no podía sostenerse solo con juramentos aislados. Era necesario algo más. Una asamblea universal donde cada pueblo de los 9 mundos tuviera voz y voto. Así nació el concilio de Idavolr, la primera reunión en la llanura sagrada donde antaño los dioses se congregaban. La llamada a todos los reinos mensajeros alados llevaron invitaciones a todos los pueblos, a los hombres de Midgard, representantes de aldeas y clanes, a los elfos claros de Alfheim, guardianes de los bosques renacidos, a los enanos de Svartalfaheim, recién despertados de su largo sueño, a los gigantes de Jotunheim, que habían sobrevivido a la guerra y buscaban redención, incluso a las valquirias, como testigos del pacto celeste. Las raíces de Yggdrasil vibraron con la noticia, como si el árbol mismo esperara con ansias aquella reunión. La llegada de los pueblos uno a uno, los representantes llegaron a Idavolr. Los mortales marchaban con estandartes sencillos, tejidos por manos campesinas. Los elfos traían coronas de hojas y flores que aún brillaban con rocío. Los enanos aparecieron con martillos y piedras preciosas incrustadas en sus armaduras. Y de entre las montañas surgieron gigantes, algunos temidos pero que llegaron sin armas, como signo de paz. Las valquirias descendieron del cielo, montadas en caballos que relinchaban como truenos, cerrando el círculo. La primera palabra Balder se levantó en el centro y dijo: este concilio no pertenece a los dioses, ni a los hombres, ni a ningún reino en particular. Aquí todos somos iguales. Lo que decidamos será ley para todos los pueblos. Un murmullo recorrió la asamblea, pues nunca antes un dios había cedido su autoridad de esa manera. El debate de los pueblos, los elfos hablaron primero. Nuestros bosques necesitan protección. Si los hombres talan sin medida, la armonía se romperá. Los enanos replicaron: ¿y si no forjamos con metal, cómo construiremos defensas contra las sombras? Los mortales añadieron: no podemos vivir sin madera ni hierro, pero tampoco queremos destruir lo que nos da vida. Entonces habló un gigante con voz grave como trueno lejano. Nosotros fuimos enemigos, pero ya no deseamos guerra. ¿Tendremos un lugar entre vosotros o seremos siempre sospechosos? El silencio fue pesado, pues muchos aún temían a los hijos de Jotunheim. La mediación de las valquirias. Brynhildr, la valquiria, se adelantó y dijo: el pasado no se puede borrar, pero el futuro sí se puede escribir. Si este concilio existe para unir, no debe haber exclusiones. Cada pueblo debe comprometerse a un equilibrio. Usar los dones de la tierra sin agotarlos, forjar armas solo cuando sean necesarias y resolver disputas con palabra antes que con sangre. Sus palabras fueron aceptadas con asentimientos, aunque no sin dudas. El juramento compartido.
Para sellar el acuerdo, los enanos forjaron un círculo de hierro y lo colocaron en el centro de Ida Voller. Cada representante debía tocarlo y pronunciar un juramento. Uno a uno lo hicieron. Los hombres juraron no olvidar que su fuerza provenía de la tierra. Los elfos juraron no negar su luz a quienes la necesitaran. Los enanos juraron no dejar que la codicia guiara sus forjas. Los gigantes juraron contener su poder para proteger, no destruir. Las valquirias juraron vigilar que la palabra fuera cumplida. Y los dioses, encabezados por Balder, juraron no gobernar como amos, sino servir como guías, el signo en el cielo. Cuando el último juramento fue pronunciado, un resplandor cubrió el círculo de hierro. Del cielo descendió un arco de luz distinto del Bifrost, que unió a todos los pueblos presentes en un solo resplandor. Las Nornas aparecieron brevemente entre las ramas de Yggdrasil y susurraron: «El destino se ha tejido de nuevo, no con cadenas, sino con lazos. Que este concilio sea recordado como el pacto de la era nueva». El eco en Yggdrasil. Las ramas del árbol eterno se mecieron suavemente como si aprobaran la asamblea. Los hombres que contemplaban el cielo esa noche dijeron: «No solo hay dioses en lo alto, hay hermanos en todos los mundos». Así quedó establecido el concilio de Ida Voller, la asamblea que uniría a los 9 mundos bajo un mismo juramento de equilibrio y paz. Capítulo 56. El retorno del mar. La voz de Ægir y Ran. Mientras el concilio de Ida Voller sellaba los pactos en la tierra y el cielo brillaba con nuevas constelaciones, aún quedaba un reino que no había hablado: el mar. Desde el Ragnarök, los océanos habían permanecido inquietos. Las olas rugían con violencia y los marineros decían escuchar lamentos en lo profundo. Era como si el mar mismo reclamara ser escuchado en el nuevo orden del mundo. La inquietud de los mares. Los pescadores de Midgard temían hacerse a la mar, pues corrientes extrañas arrastraban sus barcos y voces invisibles los llamaban desde las profundidades. Los elfos del litoral aseguraban que la espuma tenía color de sangre en las noches sin luna. Los enanos advertían que el agua corroía los metales más rápido de lo normal, como si quisiera devorar todo lo forjado. Balder comprendió entonces que había que convocar a los antiguos señores del océano, Ægir y Ran, el rey y la reina del mar. El viaje hacia las olas infinitas, un grupo partió desde Ida Voller en un navío de madera recién consagrada. Iban Balder y Hödr, acompañados de Sigrun la herrera y 2 marineros experimentados de Midgard. Las valquirias volaban sobre ellos, guiando la ruta con sus caballos alados. El mar parecía infinito, un espejo de plata y sombra que se tornaba cada vez más oscuro. El encuentro con Ran, una tempestad súbita, los envolvió. De las olas surgió una figura femenina con cabellos como algas y ojos de abismo. Ran, la recolectora de los náufragos. Con su red de mallas infinitas trató de atrapar el navío. «¿Por qué navegáis en mi dominio?», tronó su voz. «¿Acaso buscáis ser arrastrados a mi red como tantos otros?». Balder se adelantó y gritó contra el viento: «No venimos a robar ni a desafiarte, reina del mar. Venimos a escucharte. El nuevo mundo no puede nacer sin tu voz». Ran dudó. En su mirada había rencor, pues durante siglos había sido temida y maldecida como enemiga de los hombres. Ægir, el anfitrión del océano. De pronto las olas se abrieron y surgió una figura colosal. Ægir, esposo de Ran, con barba de espuma y una corona hecha de corales. Su voz retumbó como un trueno marino. «Silencio, esposa mía. Estos viajeros no buscan tu red, sino tu consejo. Escuchémoslos, pues incluso el mar debe tener lugar en este nuevo pacto». Ran bajó su red y el mar se calmó, aunque las aguas aún olían a tormenta. El reclamo del mar Ægir habló con solemnidad. «El mar sostiene el mundo. Sin él no hay lluvia, no hay ríos, no hay vida. Pero siempre hemos sido ignorados en los consejos de dioses y hombres». Ran añadió con amargura: «Los hombres navegan, pescan y saquean, pero rara vez honran al mar. Solo me recuerdan cuando mueren en mis redes. Si este nuevo mundo quiere paz, debe aprender a respetar lo profundo». La propuesta de Balder levantó su voz clara: «No habrá equilibrio sin vosotros. Propongo que el mar tenga voz en el concilio de Ida Voller, que los marineros ofrezcan memoria y gratitud al océano, no sacrificios de miedo». Sigrun la herrera añadió: «Así como los enanos forjan con fuego y los elfos guardan los bosques, el mar también debe ser guardado, no como enemigo, sino como madre». Las valquirias confirmaron: «Si los pueblos rompen este pacto, seremos testigos de su traición».
La prueba de las olas. Ran, aún desconfiada, lanzó un desafío. Si queréis nuestro favor, debéis atravesar el torbellino de Njordr, el ojo de las corrientes. Solo quien confíe en el mar podrá sobrevivir. El navío fue arrastrado hacia un remolino colosal. Las maderas crujieron, las velas se desgarraron y los hombres temieron hundirse. Pero Balder ordenó: «No resistáis, dejad que el mar nos lleve». Los marineros soltaron los remos y permitieron que la corriente los tragara. En lugar de destruirlos, el torbellino los depositó suavemente en aguas tranquilas. Ran, impresionada, sonrió por primera vez en milenios. El juramento de las mareas Ægir alzó sus brazos de espuma y proclamó: «Aceptamos. El mar no será tumba, sino camino. Juro que nuestras olas protegerán a quienes naveguen con respeto». Ran añadió: «Y yo juro que mi red ya no será solo para los muertos, sino para recordar los nombres de los que se perdieron para que no caigan en el olvido. El eco en Yggdrasil, las raíces más profundas del árbol eterno que bebían de los océanos vibraron con el nuevo pacto. Los mares se calmaron, los peces abundaron y los marineros sintieron que las olas ya no eran enemigas, sino compañeras. Desde ese día, cada vez que una ola rompía contra la costa, los hombres decían: es Ægir saludando y Ran recordando». Capítulo 57. El silencio de Hel, la última voz del inframundo. Mientras el mar encontraba su voz en Ægir y Ran, y el concilio de Idabodr unía a los pueblos bajo un nuevo juramento, quedaba aún un reino en penumbra: Helheim, el dominio de los muertos. El silencio de sus llanuras heladas era más profundo que cualquier sombra, pues allí reposaban las almas que no habían caído en batalla, aquellas olvidadas por las canciones de los hombres y las glorias de los dioses. En ese silencio aguardaba su reina, Hel, hija de Loki, mitad mujer y mitad cadáver, que había visto el fin y la resurrección del mundo. La inquietud del inframundo, los sueños de los mortales comenzaron a poblarse de imágenes inquietantes, sombras sin rostro que pedían ser recordadas, voces apagadas que imploraban justicia, caminos de hielo que terminaban en puertas cerradas. Las valquirias escucharon estos clamores y llevaron el mensaje a Balder. El cielo, la tierra y el mar han hablado, pero el inframundo aún guarda silencio. Ese silencio es una herida que puede convertirse en sombra. Balder asintió. Comprendió que el nuevo orden no podía ignorar a los muertos. El descenso hacia Helheim Balder, acompañado por Höder, la valquiria Sigurdrifa y el mortal Eirik, descendió por los caminos del norte, donde los glaciares se fundían con la oscuridad. Durante 9 noches caminaron hasta encontrar el río Gjoll, cuyas aguas negras guardaban reflejos de cráneos y memorias perdidas. El puente de Gjallarbrú, custodiado por la doncella Modgudr, se alzó ante ellos. «¿Quién osa cruzar hacia la tierra de los muertos?», preguntó con voz fría. Balder respondió: «No venimos a desafiar sino a escuchar. El nuevo mundo no puede levantarse si los muertos quedan olvidados». Modgudr los dejó pasar, aunque advirtió: «Pocos que entran regresan. Recordadlo». El salón de Hel. En lo profundo hallaron el salón de Hel, construido con muros de hielo y techo de sombras. Allí estaba la reina, sentada en su trono. Su mitad viva tenía un rostro joven y sereno. Su mitad muerta era un cráneo cubierto de piel marchita. En sus ojos un equilibrio imposible, ternura y horror a la vez. «Balder», dijo Hel con un eco que resonaba en las almas. «El dios que murió y regresó. Tú comprendes mi reino mejor que nadie. ¿Por qué vienes a perturbar mi silencio?». El reclamo de Balder inclinó la cabeza y respondió: «Porque los muertos también son parte del mundo. El mar tiene su voz, el cielo sus guardianas, la tierra su consejo. Pero ¿y los que partieron? Si olvidamos a los muertos, el nuevo orden estará incompleto». Hel se levantó y su sombra cubrió todo el salón. «Los vivos siempre buscan olvidar. Solo me recuerdan con miedo, como tumba y oscuridad. ¿Por qué debería yo dar mi voz a un mundo que nunca me honra?». La respuesta de los mortales. Fue entonces Eirik, el minero, quien se adelantó. «Reina de Helheim», dijo, «yo no soy dios ni héroe, solo un hombre. Pero sé lo que significa perder a quienes amas y temer que se borren de la memoria. Si nos das tu voz, prometemos recordarlos, no como fantasmas que asustan, sino como raíces que sostienen nuestra vida». Hel lo miró con ojos que atravesaban carne y espíritu. Por primera vez, en su rostro mitad viva apareció un destello de compasión. La prueba del silencio. Hel no aceptó de inmediato. Extendió su mano cadavérica y el salón se oscureció por completo.
Cada viajero quedó aislado en un silencio absoluto, enfrentando sus propios recuerdos de pérdida. Balder revivió su muerte en manos de Hodr, sintiendo la soledad del inframundo. Hodr vio las sombras de todos los que había dañado sin querer. Sigurdrifa sintió la desesperación de los héroes caídos que nunca fueron cantados en sagas. Eirik escuchó las voces de sus ancestros, llamándolo a no olvidarlos. El silencio casi los quebró, pero juntos pronunciaron una sola frase: «No os olvidaremos». El eco resonó, rompiendo la oscuridad. El juramento de Hel los contempló con solemnidad. Habéis pasado la prueba. Si los vivos están dispuestos a recordar a los muertos sin miedo, entonces mi reino también tendrá lugar en el nuevo orden. Alzó su mano viva y proclamó: «Juro que Helheim no será solo tumba, sino memoria. Los muertos no reclamarán venganza, sino reconocimiento. Y cada vez que un nombre sea pronunciado en recuerdo, mi silencio se transformará en canción». El eco en Yggdrasil. Las raíces más profundas de Yggdrasil se estremecieron. Por primera vez de Helheim surgió un murmullo suave, no de lamentos, sino de voces que agradecían ser recordadas. Los vivos en Midgard soñaron esa noche con sus ancestros sonriendo en paz. Desde entonces, cada vez que los pueblos encendían una vela o pronunciaban un nombre en honor a los muertos, una brisa fría pero serena recorría el mundo. El suspiro de Hel, guardiana de la memoria. Capítulo 58. El amanecer del nuevo mundo. El legado de todos los reinos. Los cielos habían recuperado su luz con las valquirias. Los mares habían encontrado voz en Egir y Ran. Los enanos habían despertado sus forjas para construir, no para destruir. Los elfos habían compartido su luz y sabiduría. Los gigantes antes temidos se habían unido al pacto de equilibrio. Y hasta Hel, reina del inframundo, había otorgado su silencio como memoria. El concilio de Idabolr ya no era solo un acuerdo, era la raíz de una nueva era. Solo quedaba dar un paso más, sellar el amanecer del mundo con un legado que abarcara a todos los reinos. La aurora sobre Idabolr, un amanecer distinto, cubrió los campos sagrados. Los mortales decían que el sol no salía del este, sino de todas las direcciones a la vez. Era como si el propio cosmos celebrara el nacimiento de un nuevo día. En el centro del concilio, Balder levantó su voz. Hoy no somos solo hombres, dioses, enanos, elfos, gigantes o valquirias. Hoy somos uno, un tejido de mundos que se sostienen mutuamente. El árbol eterno y la unión de los pueblos. Los pueblos se reunieron al pie de Yggdrasil. Las ramas más altas acogieron a las valquirias que volaban en círculos de plata. Los mares golpearon suavemente las raíces, trayendo consigo la voz de Egir y Ran. Los enanos depositaron armas que nunca serían usadas para conquista, sino para defensa. Los elfos encendieron luces que parecían estrellas en miniatura, colgándolas en las ramas. Los gigantes trajeron piedras de las montañas, colocándolas como cimientos de paz. Y los mortales ofrecieron pan y agua, frutos de la vida sencilla. El legado compartido Balder propuso que cada pueblo dejara un legado que sería custodiado por Yggdrasil. Los dioses ofrecieron sabiduría, prometiendo guiar sin tiranía. Los mortales ofrecieron memoria para que las generaciones nunca olvidaran. Los enanos ofrecieron un cofre de runas, donde cada objeto forjado tendría nombre y propósito. Los elfos ofrecieron un cristal de luz eterna, símbolo de esperanza. Los gigantes ofrecieron un juramento de contención, guardado en una piedra viva. Las valquirias ofrecieron sus alas como juramento de vigilancia. Hel envió un soplo de viento frío, un recordatorio de que incluso los muertos tenían voz. Todo fue colocado en la base de Yggdrasil y el árbol vibró como si aceptara los dones. La sombra que intentó romper la unión. Pero nada nuevo nace sin desafío. Del vacío entre mundos surgió un espectro oscuro, el último fragmento de Surtr, el gigante de fuego que había incendiado los cielos en Ragnarok. ¿Creéis que el mundo puede renacer sin destrucción? Rugió su sombra. La llama siempre regresa. El caos es eterno. Las sombras ardientes intentaron envolver los legados depositados bajo Yggdrasil, la defensa del pacto. No fue un dios quien se adelantó, sino un mortal. Eirik, el minero que había acompañado a Balder. Alzó una simple antorcha y dijo: «El fuego no solo destruye, también ilumina. No tememos a tu llama porque sabemos usarla para vivir». Sus palabras fueron eco en todos los presentes. Los enanos forjaron un círculo protector con sus martillos. Los elfos lanzaron rayos de luz que atravesaron la sombra.
Los gigantes golpearon la tierra y montañas invisibles se levantaron para contener el fuego. Las valquirias descendieron en un vuelo de plata, dispersando la oscuridad con sus alas. Por último, Balder y Höder juntos pronunciaron un juramento. No habrá más Ragnarok. El ciclo de destrucción termina aquí. La sombra de Surtr fue consumida no por la guerra, sino por la unión. El amanecer definitivo. El cielo se abrió y por primera vez los pueblos vieron no solo un sol, sino dos. Uno dorado, símbolo de vida. Otro plateado, símbolo de memoria. Ambos iluminaban el mundo, recordando que el nuevo orden no solo pertenecía a los vivos, sino también a los muertos. El legado de todos los reinos. El concilio declaró que este mundo no sea gobernado por un trono, sino por un círculo. Que cada decisión se tome en consejo. Que la gloria no se busque en la guerra, sino en la protección de la vida. Y así, los 9 mundos entraron en una era de equilibrio jamás conocida. El eco eterno en Yggdrasil. Las hojas del árbol eterno murmuraron con voz clara. Lo que fue destruido renace. Lo que fue olvidado se recuerda. Lo que estuvo dividido se une. Los hombres en Midgard contaron a sus hijos. Hubo un tiempo en que los dioses lucharon y el mundo ardió. Pero ahora vivimos bajo el amanecer de todos los reinos, y mientras recordemos este pacto, no habrá fin, sino continuidad.